Buenas noches a todos, mi nombre es Bárbara Ángeles. En esta ocasión iniciaremos el podcast sobre cómo fortalecer la gobernanza educativa peruana en su lucha contra el COVID-19. Para discutir este tema, presentaré a mi panel. Buenas noches, mi nombre es Marian García. Buenas noches, mi nombre es Arturo Flores. Buenas noches, yo soy María Morales. Empecemos por definir qué entendemos por gobernanza. Es la coordinación de actores públicos y privados para efectivas políticas públicas y el desarrollo social. Es necesario saber que la gobernanza no solo es lo que hace el gobierno, sino que es lo que hacemos todos con el gobierno para mejorar el desarrollo de nuestra sociedad. A continuación responderemos 3 preguntas claves para mejorar la educación peruana durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué es la coordinación intergubernamental y por qué es importante para fortalecer la gobernanza educativa peruana? Analizando la lectura sobre gobernanza de Rivera Rúa, la coordinación es un proceso mediante el cual se construye sinergia entre acciones y recursos de los actores involucrados por un objetivo en común. Es decir, se desarrolla de manera positiva cuando se dinamiza la toma de decisiones entre estos involucrados. Existe la coordinación vertical, donde hay jerarquía, y la horizontal, la cual coordinas con tus pares. Comprendiendo la teoría de la coordinación, podré contestar entonces, ¿qué es la coordinación intergubernamental? Significa entablar una comunicación, negociación, consenso y definición de prioridades entre los 3 sistemas de gobierno, el gobierno nacional, el regional y el local, ¿no? Es decir, la coordinación intergubernamental es una necesidad totalmente necesaria para las decisiones públicas del Estado peruano. Ahora, ¿por qué la coordinación intergubernamental es importante para fortalecer la educación peruana? Porque coordinando se resuelven los problemas de manera eficaz, primero planteándose cuál es el objetivo para mejorar la educación y luego definir los actores que se van a involucrar, ¿no? Todo esto de la mano de una buena capacidad de gestión política. Bien, María. Yo considero que la coordinación intergubernamental es un mecanismo que tiene como fin el poder conectar, crear y utilizar reglas de decisión, porque 2 o más actores, en este caso los 3 niveles de gobierno, se ocupan colectivamente de un entorno trabajado. Hablo del gobierno nacional, regional y local. Es importante también indicar que este mecanismo tiene como particularidad y requisito importante para su desarrollo óptimo que cada una de las partes sean elementos importantes y que a pesar de tener intereses diferentes, compartan una problemática en común, es decir, trabajen juntos por un mismo fin. Como indica, por ejemplo, en su definición, Licha, Molina y Repeto, es un proceso mediante el cual se construye sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de intervención política pública asociada a temas estratégicos. La coordinación intergubernamental se refleja en la gobernanza educativa peruana a través de la Comisión Intergubernamental del Sector Educación, que es un espacio de concertación, ¿bien? Que también trata sobre el problema del sector educación en los 3 niveles de gobierno. Su participación es importante porque permite que se puedan ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión de educación descentralizada a través de la acción articulada y complementaria de dichos niveles de gobierno, brindando así un servicio educativo de nivel en las diversas realidades de nuestro país. De esta manera se puede llegar a las comunidades alejadas que siempre sintieron el abandono y exigían la presencia de gobierno gracias a un enfoque por zonas y no generalizado. Bueno, yo creo que es un requisito indispensable para la toma de decisiones públicas porque su finalidad debe ser la de lograr buenos resultados. En este proceso se trata de implicar a los actores para que intervengan en una problemática común. Aquí es donde se genera la necesidad de coordinación. Podemos ver que el desarrollo positivo de estas coordinaciones se evidencia cuando se dinamiza el flujo de decisiones e interacciones entre los involucrados, lo que genera procesos colaborativos. Es importante tener una coordinación intergubernamental en la gobernanza educativa peruana, porque como nos indica el video que pudimos apreciar, podemos reconocer que las autoridades educativas de las diferentes regiones afirman el compromiso que se tiene en los 3 niveles del gobierno, tanto como local, regional y nacional. Todos ellos se unen
con la única finalidad de lograr equidad, calidad en la educación de sus regiones. También indican que deben agregar nuevas formas de gestión mediante una administración que tenga presencia en materia educativa para descentralizar y llegar a todas las comunidades. Así se tendría igualdad de condiciones. La implementación de mejoras institucionales debe ser ligada a la eficiencia del desempeño de la gestión descentralizadora que ofrezcan buenos resultados en la gestión, brindando la certeza de que los gobiernos son responsables de ver las mejores rutas. De acuerdo con ustedes, compañeros, la coordinación intergubernamental es la interacción y articulación que existe entre las diferentes instancias y los niveles de gobierno, con el fin de diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas y estrategias vinculadas a la educación para ofrecer un mejor servicio. Como nos hace mención en la lectura de Rivera, la cooperación, colaboración y coordinación como principios de relación entre los niveles de gobierno, donde se considera la coordinación como requisito indispensable en la toma de decisiones públicas, ya que busca orientar y articular las intervenciones estatales. Cabe mencionar que hay dos tipos de coordinación, como bien lo mencionaron mis compañeros, vertical y horizontal. La vertical es donde hay un orden jerárquico desde el nivel superior a los niveles operativos como parte de sus funciones para diseñar e implementar políticas. Ejerce una autoridad formal para ajustar o modificar sus decisiones y que deben ser aplicados a los subordinados, pero también el mando jerárquico puede generar espacios de articulación entre departamentos y direcciones, dándole lugar a la coordinación horizontal, la cual permite la búsqueda de acuerdos y negociación. Es importante fortalecer la gobernanza en la educación peruana, como lo viene haciendo Minedu, que apunta a que las instituciones educativas operen en el marco de una gestión intergubernamental descentralizada con los niveles de gobierno y en diálogo transparente y democrático con la sociedad. En ese marco se asume la relación intergubernamental como la articulación entre los niveles y unidades de gobierno. También considero que darle importancia a la creación de espacios de coordinación nacional que permitan tomar decisiones político-técnicas conjuntas sobre educación y gestionar su implementación de manera complementaria. Segunda pregunta. ¿Qué es la estrategia Aprendo en Casa y por qué es importante para asegurar la educación de los estudiantes peruanos en tiempo de pandemia? La estrategia Aprende en Casa considero que es una estrategia de educación a distancia que busca brindar herramientas de aprendizaje a niños y adolescentes de nivel inicial, primaria y secundaria, debido al estado de emergencia a causa del COVID-19. Esta estrategia combina la educación a través de la difusión de contenidos por medios digitales, televisión y radio. De esta manera se puede tener mayor alcance y es de carácter inclusivo, ya que también se dicta en 10 distintas lenguas originarias y en lenguaje de señas. La idea primaria, antes de empezar esta estrategia, era el saber que no todas las familias tienen internet. Es por eso que después de una adecuada coordinación, se autorizó la adquisición de tablets para ser otorgadas a alumnos y a docentes de colegios públicos, que de acuerdo a unos criterios de priorización de servicios educativos, facilitaría el poder seguir estas clases de manera diaria. El Ministerio de Educación se encargaría de fiscalizar y recibir información sobre el uso correcto de este material tecnológico por parte de los gobiernos regionales, quienes a su vez recibirían información del gobierno local. Lo que considero que podemos ver es la concertación y la toma de decisiones de manera positiva de todos los participantes del sistema en este caso, teniendo como fin principal la valoración y preocupación por el actor o los actores principales que son los estudiantes, quienes recibieron este nuevo sistema con toda la emoción y algarabía, como fue por ejemplo el sentir de los estudiantes de la región Ucayali, con un gran apoyo de los especialistas pedagógicos del UGEL y de Ucayali. Es el reflejo de una sinergia bien llevada. Lo que tengo que acotar es que con fecha 19 de abril del 2020 se aprueba la disposición para facilitar la educación no presencial para las instituciones educativas públicas. También se gestiona la compra y entrega de equipos electrónicos e informáticos en las instituciones públicas focalizadas, así como la contratación de Internet para docentes y alumnos. Todas estas medidas para evitar la propagación del COVID-19. En el decreto 1465 indica que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, correspondiéndole al Estado coordinar la política educativa y formular los lineamientos generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Debido a la coyuntura, se implementó el programa Aprendo en Casa,
para los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria en todo el país, el cual se transmite en diferentes horarios por las señales de los medios de comunicación del Estado y también son retransmitidos por algunos canales de señal abierta a nivel nacional. Es una estrategia que tiene como objetivo principal asegurar la educación a todo nivel y atender las brechas de inequidades con la ruralidad, con el manejo de la tecnología por parte de docentes y alumnos. También podemos ver cómo se han realizado las sinergias de lo que tanto nos hablaban en la lectura de Rivera Rúa, correspondientes con diferentes entidades, por ejemplo, en este caso el INEI y el MIDIS, para poder cruzar la información sobre la distribución de las entidades públicas a quienes les corresponden las tablets, así como también lo dice el artículo de la República, son alrededor de 900.000, de las cuales el 85% irán a los alumnos rurales y los restantes a los maestros. Entendemos que con los decretos supremos aprobados por la emergencia se aprobó esta compra, ya que tampoco se encontraba dentro del presupuesto público del sector educación. Concuerdo con mis compañeros y quisiera agregar lo siguiente. Aprendo en casa es una medida adoptada por el Minedu para garantizar el servicio educativo a distancia, ¿no? Esto es debido a la pandemia del COVID-19. Esta estrategia se contempla desde diversas plataformas como radio, televisión o internet. Es importante porque el estudiante no deja de aprender durante el confinamiento y no pierde su año de aprendizaje, agregando que también es un derecho de cada estudiante peruano tenerlo. Se analizan temas muy importantes e interactivos como ciudadanía y emprendimientos, acerca a padres e hijos, ya que hay una interacción con las áreas que estos tenían en el colegio, ¿no? Cuentan con enseñanza en hasta 10 lenguas originarias y en lengua de señas. Este tipo de enseñanzas también busca encontrar en estos tiempos difíciles una oportunidad de nosotros analizar cómo nos vienen educando y cómo educamos. ¿No? Existen actualmente 8 millones de niños y adolescentes en casa con necesidad de aprendizaje. Y detrás de esta estrategia existen una serie de coordinaciones entre los tres sistemas de gobierno. Para detallar un primer ejemplo, el Minedu realiza coordinación con el gobierno regional y local para comprometerse con la implementación de muchas más radios municipales y TV locales, y así la comunicación y la educación pueda llegar hasta el lugar más alejado del Perú, pero aún no se logra algo eficaz, ¿no? Un segundo ejemplo lo podemos ver en la redacción de Ángela Villacorta, directora de gestión pedagógica de la DRL de Ucayali, la cual resalta la exhausta coordinación y liderazgo que tiene esa región de Ucayali y el Minedu en conjunto con la UGEL, junto a diversos docentes y alcaldes que han implementado las capacitaciones para un mejor manejo de esta estrategia. Bien, como bien lo mencionaron mis compañeros, Aprendo en Casa es un programa diseñado y ejecutado por el Ministerio de Educación. Inició el 6 de abril con la finalidad de que niños y adolescentes no perdieran el año escolar. Las clases se dan mediante una multiplataforma donde Minedu busca garantizar el servicio de educación básica en todo el país, dando durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta iniciativa se consideró como complementaria hasta que se inician las clases presenciales. Las clases se imparten por televisión, radio y a través de web, como también lo mencionaron mis compañeros. Es importante asegurar la educación de los estudiantes de primaria y secundaria, ya que es un derecho, es decir, es algo que no se puede negociar. Frente a esta herramienta que está dando el Estado, se vio que varios padres que tenían a sus hijos matriculados en colegios privados decidieron pasarlo a los colegios nacionales para poder continuar con la educación a distancia brindada por Minedu. Sin embargo, a raíz de la pandemia, ha vuelto a salir a flote el déficit de nuestro sistema educativo, ya que no todos los estudiantes tienen los medios para acceder a una televisión, radio o internet, como por ejemplo los niños y adolescentes de los pueblos más apartados. El gobierno sigue tomando acción para que la educación que se está brindando sea la adecuada y según en el artículo de EduGestores, las UGEL han implementado capacitaciones a especialistas, acompañantes, directivos, docentes en el uso de las herramientas tecnológicas y se han distribuido los cuadernos de trabajo.
Varios alcaldes y las autoridades comunales se están comprometiendo con la implementación de la estrategia. Adicional a ello, a partir de julio, Minedu hará la repartición del primer lote de tablets, como también lo mencionaron, para continuar desarrollando el programa donde los alumnos de las zonas rurales y los docentes se verán beneficiados. Es importante que se mantenga una buena coordinación y comunicación para asegurar la educación de los niños y adolescentes, sobre todo de los que ahorita no tienen acceso a la educación de manera fácil. Exacto. Pregunta número 3. ¿Cómo fortalecer la coordinación intergubernamental para que los 3 niveles de gobierno hagan más efectiva la estrategia Aprendo en Casa? Creo que lo primero es fijarse en los objetivos. Hoy en día las brechas de acceso a las telecomunicaciones o señales abiertas han sido descubiertas y debe ser tratado en conjunto con el MINTRA y los gobiernos regionales. El ejemplo de Amazonas, donde se ha realizado una ampliación de cobertura de medios de comunicación a través de la instalación de una antena satelital. En Puno, por ejemplo, se ha trabajado con redes de Internet, lo que permite que los estudiantes y docentes puedan acceder a los contenidos Aprendo en Casa, solo por citar estos 2 ejemplos del contenido de EduGestores. También se debe establecer mecanismos y monitoreo de seguimiento, fijar cómo será el procedimiento de selección, asignación y entrega de los equipos. Por ejemplo, también hemos visto un artículo donde hay el caso de un profesor que tiene que caminar 10 kilómetros al día para poder llegar a los hogares de cada uno de sus alumnos para poder brindar las clases. Personas como el profesor Gerson Ames deben ser beneficiadas con la tablet y con el Internet. También debemos optimizar los recursos y acelerar la toma de decisiones para el cumplimiento de los acuerdos. Por ejemplo, el caso de el alcalde que estaba robando una señal ilegal para que los niños pudieran estudiar. Hizo la canalización, hizo su solicitud, su requerimiento, pero sin embargo no fue atendido. Entonces no se debería llegar a esos extremos. También se debe fortalecer y canalizar la participación de los gobiernos locales y regionales. Se ha demostrado que son las entidades públicas que manejan la información actualizada y conocen la problemática de cada sector de su localidad. Además de monitorear y exigir el cumplimiento de las metas, podemos ver en el artículo de EduGestores que se vienen realizando 24 iniciativas desarrolladas por gobiernos regionales y 124 por gobiernos locales. Estas serían mis recomendaciones. Primero, para fortalecer la coordinación intergubernamental es necesario definir los objetivos claros, como me indica mi compañera Merian, ¿no? Es la base inicial para el trabajo colaborativo. Si tenemos la estrategia Aprendo en Casa, es necesario que los entes correspondientes se pregunten cómo hacer que llegue esta educación remota de manera pertinente y oportuna. Establecer metas claras y concisas que permitan a todos los estudiantes desarrollar una educación efectiva. En segundo lugar, se deben definir los actores que van a estar involucrados en esta estrategia. Sabemos que los principales actores, en este caso, son los estudiantes y también los 3 niveles de gobierno. El Estado debe dejar de lado la burocracia y realizar una práctica de horizontalidad, que exista un trabajo en conjunto de colaboración y cooperación para lograr un objetivo general, que en este caso sería lograr que el niño y el adolescente aprenda con la educación remota. En tercer lugar, debe de haber necesariamente un buen equipo técnico, eficiente y articulado. Es decir, la coordinación por sí sola no vale si es que no hay un equipo técnico que la soporte. Una última recomendación: debe de haber una capacidad de gestión, la cual lleve a los actores involucrados a tener salidas creativas para la implementación de Aprendo en Casa versus los problemas que estamos atravesando en esta pandemia. Por ejemplo, Impasco, la UGEL, Daniel Alcides Carrión, ha adquirido radios portátiles con puertos USB para su distribución a familias que no tienen conectividad en muchos centros poblados. Ojo, no estoy normalizando esto, pero es un derecho que todos los ciudadanos y sobre todo los estudiantes necesitan. Considero que se debe cumplir lo siguiente.
Primero, definir los objetivos que se requiere lograr mediante el programa Aprende en Casa, como bien hacían mención mis compañeras. Debe haber un monitoreo y evaluación constante del estado situacional Exacto. del ejercicio de las funciones transferidas a los gobiernos regionales y las que por delegación ejercen los gobiernos locales, para que la educación pueda llegar a los niños y a los adolescentes de cada pueblo, sobre todo los que están más lejanos. Concertar y articular las políticas, estrategias y acciones entre los 3 niveles de gobierno, promoviendo el fortalecimiento de la gestión del programa Aprendo en Casa, haciendo un buen uso de esta herramienta que permita brindar un servicio educativo de calidad para el logro de los aprendizajes y el pleno ejercicio del derecho de la educación. Priorizar programas y capacitaciones orientados a desarrollar y fortalecer los componentes de la gestión educativa descentralizada, como por ejemplo en el caso de Amazonas y Cusco, donde se ha realizado la ampliación de la cobertura de medios de comunicación para que estos niños puedan acceder a este derecho. En Ica, la coordinación de la grabación de las clases. En Pasco, que se han distribuido puertos UCB, como nos comentaba María, ¿no? Para familias que no tienen conectividad. Y último punto, la contribución del Minedu hacia los gobiernos regionales y locales, así como el Ministerio de Economía y Finanzas, para conseguir los recursos presupuestales necesarios que permitan el funcionamiento de las instancias de coordinación intergubernamental. Bien, creo que coincidimos bastante en las recomendaciones. Bueno, creo que principalmente es bueno establecer mecanismos de monitoreo a través de los gobiernos locales o regionales para poder cumplir con los objetivos trazados y pendientes, como es el caso de las iniciativas de diversas regiones. El contenido adaptado, por ejemplo, que se quiere pegar a la realidad de Loreto, las mejores coberturas en diversos lugares, alquileres de espacios de TV o radio. También es importante que un miembro de cada nivel jerárquico se encuentre presente en cada uno de los poderes de decisión para que se respeten justamente las ideas concertadas. Impulsar las soluciones creativas que permitan gestionar o mejorar la manera de llegar a las metas propuestas, como es el caso del alcalde de Huamanga, que tiene que usar de manera ilegal las señales de radio y televisión, porque en su zona no hay buena cobertura y su preocupación principal es que los niños de la comunidad sigan recibiendo educación. En el caso anterior, hay que indicar que el alcalde solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que lancen un par de canales para que los niños puedan aprender, pero no recibió ninguna respuesta. Entonces, es importante también entender que hay prioridades que deben ser comunes para los diversos niveles. En este caso, la prioridad, que los niños reciban educación, que es un derecho que tienen. Muchas gracias por este podcast, compañeros. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.